Presencia aquí en San José de la Esquina, de la Biblioteca Popular Sarmiento, el doctor Luciano Camaus, que ha venido a dar una charla aquí en San José de la Esquina sobre un tema creo que importante y trascendente como es la defensa del consumidor. Buenas noches, ¿qué tal, doctor? Buenas noches, muy bien. Bueno, indudablemente es un tema del consumidor, su defensa, a veces el maltrato que se le da. Sí, por supuesto, es un tema donde a través de la Ley de Defensa del Consumidor y muchas otras normas tenemos una serie de derechos que podemos exigirlos y que, bueno, desconocemos. Es por eso importante que la gente se informe acerca de qué puede hacer ante una situación de abuso, ante distintas situaciones que todos conocemos y que es muy importante tener a mano recursos como para poder defendernos, ¿no? Muy indudablemente la situación de hoy lo caracteriza, lo ejemplifica al hombre como un objeto, ¿no? Creo que eso de alguna vez lo que ustedes pretenden a través de esta ley no es que no pase. Sí, en realidad esta ley pensó al hombre como un objeto porque paradójicamente cuando se dieron el proceso de privatizaciones y demás y cuando la Argentina atravesó los años 90 se instauró un sistema que era el neoliberalismo, que consistía en que los números macroeconómicos sean los que digan si un país anda bien o mal, independientemente de que la gente esté pésimamente mal, ¿no? Eso no importaba. Lo importante era crear un lugar propicio para que las empresas de capitales extranjeros, de capitales globalizados, vengan a la Argentina, se lleven las ganancias y a nosotros nos dejen lo que derrama la riqueza. Esa era la idea. En consecuencia, el ciudadano se transformó en un consumidor, es decir, que se nos veía como un pollo de criadero que consumíamos nada más, y esta pequeña luz que hubo, que es la Ley de Defensa del Consumidor, que se sancionó con la idea de que si una persona compraba una licuadora y no andaba, iba y le devolvían otra. Esa era la idea, y para poner freno a ciertos abusos, porque por ejemplo, si Telecom cobra 10 centavos de más por mes, bueno, ¿cómo se reclama? ¿De qué forma se puede reclamar eso? Entonces se echa mano a la Ley de Defensa del Consumidor. Los jueces, que ante tremendos abusos, por ejemplo, ante la usura de los bancos que se dio y se sigue dando, cuando le presentaban por distintas interpretaciones que tenía que ponerse en vigencia la Ley de Defensa del Consumidor y, por ejemplo, considerar abusivas cláusulas bancarias, como ellos se enfrentaban al problema y como verdaderamente les daba vergüenza, decía, bueno, se empieza a aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. Nosotros durante años estuvimos peleando para que el usuario de servicios financieros sea considerado un consumidor. Recién empezaron algunos juzgados de Mar del Plata a considerar consumidor al cliente bancario, y ahí se fue abriendo un abanico de cuestiones y de repensar esta ley que fue hecha para un pollo de criadero, como decía yo. Entonces fue teniendo un ámbito cada vez mayor, a tal punto que hoy la aplicamos para reclamar prestaciones de salud, a las obras sociales sindicales, a las medicinas prepagas. Le estamos aplicando para reclamar sobre daños ambientales, sobre daños a la salud producidos por distintos elementos que consumimos. Es decir, que tiene un amplio espectro y se junta con otras leyes que, podemos echar manos para paliar una situación de angustia, una situación de injusticia, ¿no? ¿Dónde se ven más los abusos hoy por hoy, hacia el ciudadano o hacia el consumidor? ¿En las empresas de servicios públicos? ¿En el sistema financiero? ¿En qué lugar estaría, digamos, quién ocuparía la cúspide de esto? Bueno, yo creo que en todos los ámbitos hay abusos, y creo que cuenta con una herramienta muy importante los prestadores de servicios y las empresas, y es que en la Argentina la gente descree de todo. Entonces
una persona que dice, bueno, tengo que hacerle un juicio a tal empresa, a tal medicina prepaga porque no quiere cubrirme una operación de cáncer y me tengo que operar mañana, dice, ¿cómo voy a ir a la justicia? O una persona que le cobran una suma excesiva del consumo de luz, o que no tiene luz, o que la luz se lo corta, yo no voy a ir a la justicia, no voy a ir a reclamar porque todo es en vano, los jueces no sirven, nada sirve. Entonces nos quedamos en una queja constante y las empresas incentivan esto a través de los medios de comunicación y demás para que todos creamos que es una basura, que ningún juez sirve, nadie nos va a oír, no podemos hacer absolutamente nada. Y yo le puedo decir a usted que todas las veces que nosotros hemos hecho algo, incluso cuando intentamos hacer algo, ya la cosa se revierte. Es decir, no es necesario pegar el cachetazo, con el amagar ya la cosa cambia. La cosa cambia, ¿no? Ahora, ¿será por la propia forma de ser argentino, o porque también desde los estados oficiales o del poder se fomenta este tipo de cosas? Bueno, sí, yo creo que es parte de los últimos 20, 30 años en la Argentina, donde la gente está desanimada, descree absolutamente de todo, se incentiva un miedo exacerbado hacia todo, una duda hacia todo, una falta de seguridad en todo, en el sentido de que yo descreo absolutamente de todas las instituciones, no me conforma absolutamente nada, no hay nada que me haga feliz, no hay nada que responda a lo que yo quiero, entonces no hago nada y me quedo con la queja, y el culpable es absolutamente todo el mundo de lo que me pasa. Entonces, en base a esto, ¿qué mejor abusar? ¿Qué mejor que abusar si nadie va a hacer absolutamente nada? Y fíjese usted que la nueva reforma de la Ley de Defensa del Consumidor establece el daño punitivo, es decir, que si usted va a la justicia, primero que tiene el beneficio de justicia gratuita, es decir, que no tiene que pagar ningún sellado, y por otra parte se establece que el juez puede regular una multa que va a ser en beneficio de la persona que inicia ese reclamo judicial contra una empresa ante un abuso que esté sobre un derecho relacionado con la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Y esta multa que puede poner el juez va de 500 pesos a 5 millones de pesos. Es decir que no habría razón para no reclamar judicialmente, ¿no? Hay muchas asociaciones de defensa del consumidor, no solamente la nuestra, que cuentan con gente capacitada, con profesionales capacitados para realizar cualquier tipo de acción, ya sea en los tribunales federales, en los tribunales provinciales. Es decir que no hay ningún obstáculo cuando nosotros tenemos la razón, cuando verdaderamente, y no es un capricho lo que estamos pretendiendo, no es una cosa tirada de los pelos, si queremos decirle a un juez haga justicia, podemos hacerlo con un costo muy bajo, con la posibilidad de cobrar una multa importante. Es decir que sería bueno que la gente recapacite en este sentido, que sepa que hay derechos y que puede hacerlo. Por eso usted está hablando de una organización no gubernamental, podríamos decir. Sí. ¿Pero qué pasa con el gobierno? ¿Alienta el tipo de reclamos o lo tiene ahí que pasa desapercibido? Bueno, la reforma que estoy hablando se dictó la nueva ley el año pasado, es decir que es este gobierno el que ha implementado la posibilidad de litigar gratuitamente, es decir que no habría que pagar ningún tipo de sellados, el daño punitivo. Existe también una instancia a nivel administrativo ante la Secretaría de Comercio e Industria de la provincia, que en caso de que la denunciada no concurra a la audiencia de conciliación, se impone lo que se llama el daño directo, que es una multa que cobra la persona que va a denunciar, la persona que plantea ese requerimiento ante estos que son entes de aplicación de la ley, y la multa no es menos de 3.000 pesos, es decir que se está incentivando a la gente para que ejerza sus derechos, para que haga valer sus derechos, ¿no? Doctor, ¿qué le aconseja al ciudadano común ante una situación de este tipo, cuando se ve realmente maltratado en lo que hace una empresa?
Bueno, yo le aconsejo que ejerza sus derechos, que principalmente trate de informarse. Son muchos los derechos que tenemos, que son asignados por la Constitución Nacional, por las leyes. Hay distintas reglamentaciones que hablan de